En el video anterior pudimos ver cómo un tipo reencarnó en un villano de un manga NTR llamado Ryuichi, y lo peor de todo es que era un tipo que odiaba las historias NTR. A pesar de eso, se había encontrado por primera vez a la heroína del manga, una chica a la cual cualquier hombre se enamoraría de ella. Su nombre era Rindo Chizuna, la chica que se sometía ante el villano del manga y del que tenía mucho miedo hacia él. Sin embargo, al ver que Ryuichi no era una mala persona, su percepción de él cambia completamente, haciendo que lo vea como un chico lindo e incluso inocente, y del cual, al verlo sonreír, no le parecía un chico del todo desagradable. Sus encuentros eran cada vez más constantes, y es que tras lo sucedido, Rindo parecía estar muy agradecida hacia Ryuichi. Le agradaba tanto que quería algo más que una simple amistad con él, algo que obviamente confundía mucho a Ryuichi, ya que su plan de evitar la ruta NTR no estaba funcionando. Al ser una historia para adultos, obviamente la heroína iba a actuar de esa manera, por lo que Ryuichi no quería estar mucho tiempo a solas con ella para evitar situaciones de NTR, pero al pensar tanto en cómo evitar la situación, repentinamente sintió hambre. Pero lo que no esperaba era encontrarse en el supermercado a Rindo, por lo que su primera reacción fue intentar escapar de ella. Pero Rindow se lo impidió. Le dijo que dejara de ignorarla siempre que se encontraban, por lo que a Ryuichi no le quedó de otra que elegir su comida con ella. Pero a Rindow le sorprendió que Ryuichi solo comiera comida chatarra. Pero todo esto tenía una razón. Era debido a que Ryuichi vivía solo y no tenía nadie que le cocinara. Por lo que al escuchar eso, Rindow se sintió un poco culpable y sintió compasión hacia él. Pero para Ryuichi sentía que había dicho algo totalmente innecesario, por lo que para evitar algún tipo de situación incómoda decidió mejor marcharse. Aún así, nuevamente Rindo evitó que se fuera, porque aún quería pasar tiempo con él. Pero Ryuichi ya estaba algo cansado de la insistencia de ella. Sin embargo, no esperaba que Rindo se ofreciera ir a su casa para cocinarle. Pero obviamente Ryuichi iba a negarse. Aún así, Rindo no se daba por vencida y seguía insistiendo, pero Ryuichi tenía miedo de que si se quedaban a solas podría perder el control y que la historia volviera a su ruta original como ya estaba escrito. Aunque se negó, él estaba dispuesto a llevarla a su casa para que no la acosaran como en el capítulo anterior. Aún así, ella tenía una cara tan linda que Ryuichi no tuvo elección que acceder a invitarla a su casa, por lo que los dos finalmente llegaron a la casa de Ryuichi. Y es que aunque se hubieran negado, era bastante débil ante una mirada pura e inocente, por lo que Rindow se puso manos a la obra y se puso un delantal para cocinar. Ryuichi estaba sumamente preocupado de que algo más pasara, por lo que quería que se fuera de su casa, pero al estar acompañado y que alguien cocinara para él, causaba que Ryuichi se sintiera bien de que alguien lo tratara con amabilidad. Y es que al pensarlo, tanto Ryuichi como él en su vida pasada siempre estaban solos y comían en la soledad de su casa, ya que nadie les cocinaba. Rindow finalmente terminó de cocinar y sirvió la comida en la mesa. Ryuichi, al ser alguien que siempre comía sopa instantánea, esa comida era como un manjar, por lo que al dar el primer bocado sintió que era sumamente delicioso. Rindow, al ver que le gustó mucho, estaba muy contenta por eso. Más que nada, al ver la reacción tan inocente de Ryuichi la ponía aún más feliz. Ambos estaban teniendo un momento muy agradable entre los dos. Era tan agradable que a Ryuichi se le había olvidado que estaba en un manga NTR. Al momento en que Rindow quiso ir a lavar los platos, se resbaló con un trapo que había en el suelo, por lo que Ryuichi corrió rápidamente al rescate hacia ella para evitar que se hiciera daño, pero terminó encima de ella sujetándola de su cabeza. Obviamente, era una situación parte del canon de la historia, por lo que su primera reacción fue alejarse, pero ella, más que herida, lucía muy emocionada por lo sucedido, y en vez de rechazarlo, lo abrazó fuertemente, empujándolo hacia ella. Estaba completamente sonrojada y muy emocionada entre otras cosas. Ryuichi, al ver su reacción, algo extraño comenzó a suceder dentro de él, y es que desde el día en que la conoció, le advirtió que él no era un buen hombre, por lo que ahora había perdido completamente el control y estaba por suceder lo que él intentaba evitar. Pero por suerte pudo reaccionar antes de que pudiera hacer algo de lo cual arrepentirse. Y es que ahora que era Ryuichi, sus instintos eran más intensos que en su vida pasada, por lo que finalmente la acompañó hacia su casa para librarse del problema. Comenzó a decirle si sabía de los rumores que circulaban en la escuela sobre él.
rumores acerca de que muchas mujeres habían estado con él. A Rindu le atemorizaba saber que fueran verdad dichos rumores, pero Ryuichi le dejó en claro que los rumores eran ciertos, y que no debió haber ido a la casa de un hombre tan fácilmente. Sin embargo, Rindu simplemente no quería que Ryuichi estuviera solo, ya que no iría a la casa de otro hombre que no fuera él. Pero Ryuichi no logró escuchar lo que dijo y se despidió de ella. Rindu terminó la conversación de que volvería a cocinar para él aunque no quisiera. Eso molestó un poco a Ryuichi. Aún así, se encontraba agitada debido a lo sucedido en la casa de Ryuichi. Sorpresivamente, su mamá se encontraba en su casa, por lo que la saludó y se fue a su cuarto. Ella aún recordaba a Ryuichi y es que no podía dejar de pensar en él, y de lo lindo que se veía al comer su comida, por lo que ir a su casa había sido una buena idea. Además de recordar lo valiente que había sido en protegerla para que no se hiciera daño, pero lo que más le emocionaba era el recuerdo cuando estuvo encima de ella. Eso causaba que se emocionara aún más y empezara a recordar con más fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, fue interrumpida por una llamada de su celular. Alguien le había llamado para averiguar cómo estaba. El tipo de la llamada era Souhei, el protagonista de la historia, que por alguna extraña razón sabía que acababa de llegar a su casa. Y es que parecía mirar cada noche cuando sus luces de su cuarto estaban encendidas o apagadas. También quería dejar en mal a Ryuichi siempre que podía. Aún así, Rindo no le hacía caso a lo que él decía. Es más, terminaba defendiendo a Ryuichi, por lo que al seguir escuchando cómo Souhei hablaba mal de él, decidió mejor colgarle. Por más que intentaran hablar mal de él, para Rindo, Ryuichi era una persona muy amable. Al ver que Rindo le colgó, Souhei estaba realmente enfadado. Y es que ambos eran amigos de la infancia que en su niñez fueron muy unidos, e incluso habían prometido casarse una vez crecieran. Es por ese motivo el que Souhei parecía tratar a Rindo como una especie de pertenencia o propiedad. Mientras eso sucedía, Ryuichi aún seguía pensando en cómo casi se deja llevar con Rindo. En eso, alguien parece tocar su puerta. Era una voz que Ryuichi conocía. Se trataba de una linda chica que parecía conocer a Ryuichi. Su nombre era Yurumi, una universitaria que parecía tener una relación de más que amigos con Ryuichi. Sin embargo, lo que menos quería era tener más problemas, por lo que le dijo que se fuera a su casa. Tenía que ser cuidadoso para no levantar sospecha de que él no era el Ryuichi original. Y es que por si fuera poco, esta chica parecía tener una relación amorosa con alguien, pero a ella no le importaba serle infiel a su novio debido a que ya había estado con Ryuichi en el pasado, y ahora no podía olvidarlo, por lo que le pidió pasar toda la noche en su departamento. Y Ryuichi, a pesar de conseguir más problemas debido a ella, termina accediendo, ya que no puede dejar sola a una chica a altas horas de la noche. Al siguiente día, Rindo fue al departamento de Ryuichi para acompañarlo a la escuela. Ryuichi parecía haber salido de su departamento, pero Rindo se llevó una gran sorpresa al ver a una mujer sujetando su brazo saliendo de su casa. Rindo comenzó a recordar que Ryuichi le había dicho que había estado con muchas mujeres, por lo que fue algo impactante para ella y huyó del lugar. A pesar de todo eso, Ryuichi no notó la presencia de Rindo y siguió estando con Yurumi. Ella le dio un beso en la mejilla y terminó dándole las gracias y despidiéndose de él. Rindo parecía estar muy triste y decepcionada por lo que acababa de presenciar, y parecía que los rumores que circulaban acerca de él eran verdad. A Rindo parecía dolerle mucho el pecho, ¿o eran más bien celos? Pero en eso es sorprendida por Souhei, la cual la espantó de repente. Comenzó disculpándose por lo que le había dicho ayer por llamada. A pesar de que fueran amigos de la infancia, a Rindo le incomodaba el hecho de que Souhei la tocara con tanta confianza. Para Rindo era algo desagradable a pesar de que fuera su amigo, por lo que su primera reacción fue evitarlo y mejor dirigirse a la escuela con normalidad. Souhei parecía haber entendido que había sido rechazado, pero aún así no se dio por vencido e intentó llamarla. Pero lo que parecía ser la figura de Ryuichi apareció en medio del camino, sosteniéndola del hombro pegándola hacia él. A diferencia de Souhei, esta vez Rindo estaba sonrojada por Ryuichi, y es que de no ser por Ryuichi, Rindo podría haber tenido un accidente. Había sido salvada por Ryuichi y encima le acarició la cabeza, por lo que todas sus dudas se disiparon acerca de que él era alguien malo. Más bien había sido su héroe. Pero para variar, Ryuichi intentó escapar para que no tuviera problemas con ella. Al ver lo que sucedió, Souhei estaba realmente enojado porque Rindo parecía fijarse más en Ryuichi.
De repente, la historia se centra en una mujer que parecía estar algo triste. Una persona se acerca para sentarse junto a ella. Esa persona se trataba de Ryuichi, pero el Ryuichi del pasado. Incluso el mesero le advirtió a la mujer que tuviera cuidado, ya que sus intenciones no eran buenas, pero a ella no parecía importarle lo que pasaría esa noche. Es ahí cuando nos enteramos de que ella estaba triste por la pérdida de su esposo e incluso su hija no estaba con ella todo el tiempo. Por lo que Ryuichi, al escuchar que estaba soltera, aprovechó la situación para conquistarla. Y es que a pesar de que solo fuera para pasar el rato, ella accedió a pasar la noche con Ryuichi. Comenzaron a pasar el rato entre los dos y al parecer Ryuichi era todo un experto en el tema, por lo que, bueno, terminaron la noche juntos. Aún así, todo parecía haber sido un sueño, ya que Ryuichi había despertado en la escuela. Sin embargo, más tarde comprendió que más que un sueño había sido un recuerdo del pasado, y la mujer se parecía mucho a Rindo. Aún así, antes de que pudiera seguir pensando, alguien lo llamó por detrás, y bueno, ya se imaginaba quién era. Obviamente se trataba de Rindo, que fue a verlo para encontrarse con él. Parecía como si lo siguiera a todas partes. Y es que Ryuichi había subido hasta la azotea de la escuela para evitarla, pero no había funcionado. Aún así, Rindo parecía acordarse de la mujer que tenía abrazado a Ryuichi y le dijo que había subido porque estaba preocupada que estuviera comiendo comida chatarra. Ryuichi le dice que no tenía que preocuparse, ya que saldría a comer a un restaurante, pero lo que Rindo pensaba es que se reuniría con otras mujeres, por lo que tomó de pretexto el vigilar que no hiciera nada malo para ir con él. Ryuichi obviamente se negó, ya que quería evitar a toda costa otra situación igual a la de su casa, y es que todo es debido a que ella no se sabe controlar y siempre quiere estar cerca de él, por lo que para evitar la situación le dijo que a ese lugar no van las chicas buenas como ella, pero ella le respondió que el juntarse con él ya de por sí la convertía en una chica mala. De repente el viento hizo su trabajo y por accidente se le vio todo a Rindo, por lo cual al haber visto todo Ryuichi no le quedó de otra que asumir la responsabilidad y aceptar que fuera con él. Entusiasmada se despidió de su mamá y rápidamente salió de su casa. Los dos salieron a cenar juntos, y mientras conversaban, Rindo se dio cuenta que era un lugar peligroso. Pero a pesar de eso, Ryuichi la protegería a toda costa. Los dos llegan al restaurante y el mesero parece reconocerlo, e inmediatamente le advierte a Rindo que se fuera a su casa, pero Ryuichi niega que tenga otras intenciones con ella, y que simplemente llegaron a comer. Eso sorprendió mucho al mesero y le dijo que había cambiado. Pero lo que parecía ser una mujer acababa de llegar al restaurante, y es reconocida por el mesero. Ryuichi parece reconocer su voz y saber de quién se trataba. Era nada más y nada menos que la mujer con la que había estado en el pasado. Pero lo peor de todo es que se trataba de la madre de Rindo. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video de hoy. Lo prometido es deuda y les traje la segunda parte de esta historia. La verdad que no me esperaba que el prota tuviera algo con la mamá de Rindo. Estará interesante ver cómo continúa la historia y si es que hay un triángulo amoroso entre madre e hija. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Denle like al video y comenten si quieren una tercera parte. Suscríbanse al canal si quieren más videos así. Hasta luego.